Hace unas semanas Talleres ganó el segundo título oficial de la historia de Córdoba, la Supercopa Internacional. La T, tras un empate a 0 en los 120 minutos, derrotó a River en los 12 pasos y se consagró campeón de su primer título nacional y el segundo en su vitrina. A raíz de este nuevo título surgió nuevamente el debate de quién es el tercer grande del interior, obviando que los dos de Rosario son los mejores fuera de la provincia de Buenos Aires, que si este video recibe apoyo podemos hacer un video similar a este. El video es extenso, como podrán haber visto, pero yo considero que para dictaminar y comparar qué equipo es mejor hay que saber toda su historia contando amateurismo y profesionalismo, aunque en este caso el auge de ambos clubes son mayormente en la etapa más reciente, o sea, el profesionalismo. Ya cerrando con esta introducción que se me hizo bastante larga, comenzamos directamente con la historia de Talleres. El Club Atlético Talleres Central Córdoba fue fundado por un grupo de empleados del Ferrocarril Central Córdoba un 4 de octubre de 1913. La institución cordobesa fue desafiliada en el año 1917 tras incidentes y negaciones a prestar jugadores a la liga cordobesa, pero al ser un club que pesaba mucho en el ámbito local, volvió a reintegrarse con la condición de cambiarse el nombre a Club Atlético Talleres y también su fecha de fundación a la del 12 de octubre de 1913. Pasando ya a la parte en volante, proseguimos con su estadio, La Boutique. El estadio de Barrio Jardín fue inaugurado en el aniversario 18 del club con una capacidad para 18.000 personas, pero con la creciente movilización de los socios de la T, la cancha fue quedando chica, por lo que tuvieron que cambiarse de La Boutique al Mario Alberto Kempes, un estadio con una capacidad mucho más ampliada, en la que sí entran gran parte de los casi 75.000 socios. Talleres participó de aquel torneo en el que San Martín de Tucumán selló su primera y única estrella. Fue en la Copa de la República del año 1944, en la que se enfrentaban 4 equipos de la primera división y los 4 ganadores de cada zona de la Argentina. Talleres, al ser el ganador de la zona centro, ingresó al torneo. Era un campeonato corto que comenzaba directamente en los cuartos de final. El equipo de Barrio Jardín le ganó 5-3 a Platense en dicha instancia, pero en la semifinal quedaría eliminado frente a Newell's por 3-1. En el año 1969, Talleres se clasificó a su primer torneo nacional mediante su buena actuación en la Liga Cordobesa, pero su participación nacional duró solamente 2 años, hasta el 1974, cuando comenzó a tener más regularidad en estas competencias. Talleres integraba la zona C, donde se encontraban Racing, River, Colón, Sarmiento de Resistencia, Platense, Vélez y Gimnasia de Jujuy. En dicho grupo quedó puntero por 3 puntos sobre la Academia y se clasificó a la semifinal del torneo, instancia en la que lo esperaba Newell's Old Boys, a quien le ganó 2-1 en el global y se clasificó a su primera final por un título de AFA. La final era frente a nada más ni nada menos que el Independiente de Bocchini, Villaverde, Bertoni, entre otros. En la ida en Avellaneda habían empatado 1-1, pero en la vuelta, con un Talleres ganando 2-1 y a minutos de ser campeón, Ricardo Enrique Bocchini empató el partido y, por gol de visitante, Independiente se consagró como campeón. Aquí en el Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba, 2-2 Independiente y Talleres, y por diferencia de goles Independiente es el campeón nacional. 3 hombres expulsados en el segundo tiempo y sin embargo el equipo rojo pudo empatar, perdía 2-1 por intermedio de Bocchini y de esa manera conquistó el título nacional. En el 93 se consumó su primer descenso a la B Nacional, pero duró solo un año en segunda. Le tocó nada más ni nada menos que enfrentar a Instituto de Córdoba, una final histórica por el ascenso que terminó con un matador de primera y un resultado de 4-1 en el global. Ahora sí, final, fiesta albiazul para todo el mundo. Le ganó 3-1 a Instituto y a dar la vuelta, la invasión del campo de juego
Talleres, ganador del octogonal, asciende a la primera división del fútbol argentino. Pero parecía que Talleres se estaba convirtiendo en un sube y baja, ya que en la temporada 1994-1995 volvería a descender tras una terrible, en mal sentido, campaña. En las 2 temporadas anteriores había perdido 2 finales por el ascenso, una frente a Huracán de Corrientes y otra frente a Gimnasia y Tiro de Salta. ¡Travesaño! ¡Travesaño! ¡Gimnasia la! ¡Gimnasia la! ¡Gimnasia la! ¡Gimnasia la! Los jugadores se confunden en un abrazo. Pero en esta acabaría la mala racha, y justamente contra su clásico rival de toda la vida, Belgrano de Córdoba. Talleres comenzó ganando la primera final por 1-0 y la vuelta iba encaminada en el mismo resultado, pero Belgrano sacó garra y dio vuelta al partido, dando un global de 2-2 y llevando la definición a los penales. Tras llegar a la serie de 1 en el punto penal, Binetti falló para Belgrano y Oste le dio su segunda vuelta a primera a la T. En 1999, Gimnasia de La Plata debía jugar la extinta Copa Conmebol al quedar segundo, pero el equipo platense desistió de jugar la competición internacional. Luego le ofrecieron el lugar a Unión de Santa Fe, equipo que hasta ese momento jamás había jugado un torneo fuera del país, pero al igual que Gimnasia rechazó la invitación porque lo consideraban un gasto innecesario. Así fueron invitando equipos hasta que llegó la oferta a Talleres, el 16º de la tabla, la cual la aceptó. Voy a hacer un repaso de todos los participantes de este torneo. Deportes Concepción de Chile, Rentistas, River de Uruguay, San Lorenzo de Paraguay, Paraná, Independiente Petrolero de Bolivia, Rosario Central, Vilanova, Sportivo Alagoano, Deportes Quindio de Colombia, Estudiantes de Mérida, Sao Raimundo, Atlético Huila, Sport Boys, Deportivo Cuenca y finalmente Talleres. De esta desastrosa copa de la cual estamos hablando hay ciertas curiosidades, como que Rentistas y River de Uruguay se bajaron del torneo a 12 días del comienzo. Además, el único equipo brasilero de los que participaban y estaba en primera era el Paraná. Todo el resto jugaba en el ascenso. Talleres comenzaría la copa en los octavos de final frente a Independiente Petrolero de Bolivia. Tras un global de 4-4, la T se clasificó por la vía del punto penal a los cuartos de final, donde lo esperaba Paraná de Curitiba. Nuevamente empató en el global y se clasificó a la semifinal en penales. Antes de llegar a la final tenía que enfrentar a Deportes Concepción, equipo que había clasificado a la semifinal del torneo solo habiendo ganado los octavos de final frente a Rosario Central y pasando libremente en los cuartos ya que Rentistas y River no disputaron su encuentro. El Matador logró un global de 3-2 para clasificar así a su primera final continental. Ahora sí, la gran final. Talleres contra Sportivo Alagoano. A Talleres no se le hizo fácil, ya que en la primera final en Brasil había perdido 4-2, pero en Córdoba lo pudo dar vuelta y se proclamó campeón internacional por primera vez en su historia. Ramón, Fabio Magrao, el árbitro dice final, señores, Talleres tiene todo el derecho del mundo a festejar su primer título internacional. En el campeonato 2001, la T terminó en la cuarta posición, clasificándose así a la siguiente Copa Libertadores y Copa Mercosur. En la Mercosur, lindo torneo que solo lo disputaban equipos de países del Cono Sur, o sea Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, hizo una muy buena fase de grupos que compartía con 3 campeones del mundo como Vélez, Sao Paulo y Peñarol. Talleres terminó primero con 10 puntos y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que quedaría afuera frente a Gremio. Por otro lado, en la Libertadores 2002 hizo una muy mala fase de grupo y quedó a 4 puntos de River, el último en clasificarse. Talleres comenzaba la temporada 2003-2004 sabiendo que necesitaba mínimo 60 puntos entre apertura y clausura para salvarse del descenso. Increíblemente, Talleres sacó 59 puntos y se vio obligado a jugar en la promoción frente a Argentinos Juniors, que perdería y dictaminó su tercer descenso a la B Nacional. Pero eso no sería todo, ya que antes de que termine el 2004, institucionalmente las cosas iban de mal en peor y cayó en la quiebra un 28 de diciembre de 2004, pero se agarró de la ley 22.284 de salvamento deportivo y pudo seguir compitiendo.
Para que Talleres no decaiga, intervino un fondo inversor comandado por Aldo Roggio. En 2005 ingresó como gerenciador Carlos Granero y 3 años más tarde Carlos Ahumada compró el 70% de las acciones del club al anteriormente nombrado gerenciador. En 2009 asumió Humberto Grondona, el hijo de Julio, como DT de Talleres. El club estaba nuevamente en la necesidad de sumar mínimamente 55 puntos para salvarse del descenso a la tercera división. A mitad de torneo cambiaron de entrenador, pero la T no logró salvarse y descendió al Argentino A por primera vez en su historia. En el 2013 el Matador volvería a la B Nacional, pero un año más tarde cayó nuevamente en el Argentino A. El 2015 comenzaba renovado, es que Andrés Fassi asumiría como nuevo presidente de la institución, quien hizo cambios notables como trabajo en el predio, la sede, el gimnasio y hasta en la boutique. Al final de 2015, Talleres se consagró campeón de la tercera división con una notable campaña, obteniendo el 73.11% de los puntos. En 2016 volvió a cumplir el objetivo y con 2 fechas de sobra y tras 12 años ascendió a la primera división del fútbol argentino con aquel tan recordado gol del Cholo Guiñazú. La pelota arriba va para Cruzener, la bajó Cruzener, la busca por allí, le va a caer al Cholo, 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 gol, 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 gol. En la Superliga 2017-2018 acabó en la posición número 5, por lo que el equipo de Juan Pablo Bosboa jugaría por segunda vez en su historia la Copa Libertadores. Pero su participación duró poco, ya que en la fase 2 eliminó a un grande como es Sao Paulo, pero en la última fase, para pasar a la fase de grupos, lo dejó eliminado Palestino en un global de 4-3. A comienzos de 2021 fueron vendidos Nahuel Busto al Girona de España, Piero Hincapié, un muy buen defensor en la actualidad y titular en la selección de Ecuador, al Bayer Leverkusen y Federico Navarro al Chicago Fire. Estas 3 ventas fueron de las más importantes de la historia del club, ya que entre ellos 3 sacaron casi 20 millones de dólares, 7 y 7 por Bustos e Hincapié y 5 millones por Federico Navarro. Volviendo al caso, gracias a la gran actuación en la Copa Maradona que tuvo la T a finales de 2020 y principios de 2021, Talleres adjudicó un lugar en la Copa Sudamericana 2021. Por primera vez en su historia iba a disputarla, llegando a su 5ª participación en Copas Internacionales. Con un nuevo formato de Copa Sudamericana en la que habían 8 grupos de 4 equipos, de lo que solo uno clasificaba, Talleres quedó tercero en su zona con 8 puntos a 4 de Bragantino, el puntero, y se despidió tempranamente del cotejo internacional. Ahora pasando a la Copa Argentina, que se pospuso debido a la pandemia de 2020, el equipo cordobés llegó a la segunda final de su historia. En los 32avos de final venció por penales 6-5 a Atlético Rafaela. En los 16avos, ante un rival complicado como es Vélez, nuevamente llegó a la serie de penales tras el 1-1 en los 90 minutos y claramente pasó el club cordobés. Mirando los octavos, le tocaba un rival jodido de la Primera Nacional como lo es Estudiantes de Río Cuarto, y otra vez tras un empate a 1 en el reglamentario, Talleres se impuso 6-5 en los penales. A partir de ahora no hubo por fin más tandas de penales y Talleres pasó a la final ganándole 2-1 a Temperley en cuartos de final y 1-0 a Godoy Cruz en las semis. Talleres tenía que jugar la final frente al Boca de Bataglia y en un partido en el que el protagonista fue el equipo de Alexander Medina, terminó 0-0 y lo terminó ganando el Xeneize 5-4 en la tanda de penales. Al quedar tercero en la tabla anual 2021, Talleres adjudicó un lugar en la Libertadores del año siguiente, torneo en el que compartió grupo con el vigente subcampeón de América, Flamengo. La T pasó como segundo del grupo H a 5 puntos del Mengao y se tenía que enfrentar al puntero del grupo G en los octavos, justamente ese era Colón. La ida en el Mario Alberto Kempes terminó 1-1 con goles de Wanchope Ávila para Colón y el ecuatoriano Alan Franco para Talleres. Pero en la vuelta con goles de Federico Girotti y Ángelo Martino, el equipo del portugués Pedro Caixinha le ganó 2-0 al Sabalero y se clasificó a los cuartos de final. Allí lo esperaba Vélez, quien en la ida en el Amalfitani, en un partido ajustadísimo, ganó 3-2 y en la vuelta en Córdoba volvió a derrotar a la T con un gol de Julián Fernández sobre el final. De esta manera, el matador cordobés hizo su mejor campaña en la Copa Libertadores desde su fundación.
A fin de año, Talleres consiguió disputar nuevamente la instancia decisiva de la Copa Argentina. La T eliminó en los 32avos de final a Güemes con una goleada por 4-0, por los 16avos a Chaco Forever en los penales, a Newell's en octavos, en los cuartos le tocó el rey de copas y lo dejó afuera por penales, ya en semis el Matador le ganó 1-0 a Banfield y jugaría una nueva final ante la sorpresa del año, Patronato de Paraná. El patrón venía de eliminar a River en cuartos y en semifinales a Boca. El tiempo le dio premio y el equipo de Facundo Sá levantó su primera copa en su historia tras un gol de carambola de Thiago Banega y habiendo descendido a la B hacía poco más de 2 semanas. Sorpresas del fútbol. En el año 2023 Talleres hizo una muy buena campaña que no pudo acompañarla con un nuevo título por culpa del gran performance del River de Michelis. Quedó subcampeón de la LPF a 11 puntos del Millonario y a la vez segundo en la tabla anual, lo que fue muy importante en el futuro y ya van a saber por qué. Pasando al torneo de 2024, la T volvió a quedar segunda, pero esta vez con chances matemáticas hasta la última fecha. El equipo de Alexander Medina llegó al último partido con 48 puntos, al igual que Vélez, que era el puntero, pero lo que le faltaba en contra era que el cuadro de Liniers tenía una abismal diferencia de gol a comparación del albiazul. El equipo dirigido por Gustavo Quinteros en aquel momento se jugaba una final frente a Huracán en la última fecha, ya que el Globo también tenía chance de gritar campeón si le ganaba al conjunto velezano y el cordobés perdía o empataba frente a Newell's. Todo esto porque el equipo de Kudelka tenía 46 puntos y una diferencia de más 12 en goles, mientras que Talleres tenía más 9. Al fin y al cabo se terminó dando lo más seguro. Vélez le ganó a Huracán en Liniers y para variar Talleres perdió 3-1 contra Newell's. En el presente año no dispone de un buen rendimiento ni se le dan los resultados, pero hay algo que logró tapar, aunque sea un poquito, el mal momento que está atravesando la T, la Supercopa Internacional. Primero que nada, ¿qué es la Supercopa Internacional? Bueno, de eso ya tengo un short en todas las redes del canal, pero en resumen es una Supercopa que no es un título internacional como dice su nombre, sino que se juega fuera de la Argentina y se enfrenta el ganador del Trofeo de Campeones frente al mejor posicionado en la tabla anual, o sea, cuenta como Copa Nacional. Como en este caso River ganó el Trofeo de Campeones frente a Rosario Central y quedó como puntero en la tabla anual, se le cede el lugar al segundo de dicha tabla, siendo este el club cordobés. Todo esto hablando de las posiciones del año 2023, porque sí, nadie sabía por qué se demoró tanto la realización de esta final, solo el Chiquitapia. La final se dio en la Nueva Olla de Paraguay, el estadio de Cerro Porteño. Al ser en otro país no se vio mucha gente en las tribunas, habiendo espacios por donde quieras que sea. El partido fue muy pero muy aburrido, solo los hinchas de los dos clubes estaban con los pelos de puntas claramente porque es una final. Tras un 0-0 con mucho que desear, se fueron a los penales donde parecía que ningún jugador sabía patear. En un momento Facundo Colido tuvo en sus pies el nuevo título para River, pero falló y fueron al que erra pierde. Así fue que Lanzini erró su penal y Gastón Benavides fue el héroe de Talleres que se proclamaba campeón nacional por primera vez en su historia y sumaba su segunda estrella. Talleres que se queda con el campeonato. Colón fue fundado por un grupo de niños y adolescentes que se reunían frecuentemente a jugar a la pelota. Al ser niños, ninguno de ellos tenía el concepto de institución, y por ello es que no existe un acta fundacional del club. Ricardo Cullen Funes fue el que en 1905 gestionó el inicio formal como entidad deportiva. Tiempo después se aprobó por unanimidad y Ricardo eligió el 5 de mayo de 1905 como el día de la fundación del Club Fútbol Club. ¿Por qué se eligió el nombre Colón? Como ya todos supondrán, por Cristóbal Colón, ya que mientras se debatía qué nombre ponerle a la institución, Geadá Montenegro, uno de los fundadores, preguntó dónde se encontraba su primo, a lo que le respondieron que estaba estudiando el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En 1948 Colón se afilia directamente a la AFA y comenzaría jugando en la segunda división del fútbol argentino. 2 años más tarde, aún en la B, el sabalero disputaría la recordada Juan Domingo Perón, como una copa de complemento para que no haya tanta inactividad entre los equipos. Fue un torneo dividido en 2 zonas de 6 equipos. El primero de cada grupo jugaría la final, que curiosamente fue un clásico santafesino. El 30 de diciembre de 1950 se disputó el último partido del torneo y dio como campeón a Colón sobre Unión por 4-2. Cabe aclarar que aún no cuenta como título oficial y además es un torneo de la segunda división.
Colón descendió a la Primera C en el año 1959, donde persistió allí hasta 1964. A finales del 63, el cuadro santafesino vendió a José Omar Pastoriza a Racing, quien años más tarde se transformaría en un mítico jugador del fútbol argentino con la camiseta de Independiente, ganando varios títulos locales y una Copa Libertadores. Además, en el año 1971, proclamado como el mejor jugador argentino del año. Finalmente, en 1964, la Asamblea Extraordinaria de la AFA decidió ascender a 9 equipos de la Primera C a la B Nacional, y uno de ellos justamente fue Colón. El 10 de mayo de 1964, para celebrar el ascenso a la B, Colón organizó un amistoso frente a nada más ni nada menos que el Santos de Pelé, equipo que era bicampeón del mundo y llegaba de 43 partidos invictos. Pero el negro supo cortar esa racha y le ganó 2-1 al cuadro brasileño. Justamente Edson Arantes do Nascimento, o sea Pelé, marcó el gol del Peixe que se ponía en ventaja. Pero minutos más tarde, Fernando López y Demetrio Gómez sellaron el triunfo histórico para el equipo sabalero. El 14 de diciembre de 1965 y tras ganarle 1-0 a Atlanta, Colón se consagraba campeón de la Primera B y ascendía a la máxima categoría de nuestro fútbol por primera vez en su historia. En la primera Copa Argentina de toda la historia, Colón hizo un gran papel. En la fase inicial eliminó a Deportivo Morón, luego en octavos a Independiente de Avellaneda en un global de 6-4. En cuartos ya Huracán le ganó por penales y llegó a la semifinal frente al siempre temido Boca, que posteriormente sería el campeón de la competencia. El sabalero fue vapuleado por el Xeneize con un global de 6-0 y consiguió su primera gran participación en un torneo nacional. Colón se sostuvo en primera durante 16 años hasta aquel fatídico encuentro frente al Boca de un joven Diego Armando Maradona en el que perdió 2-0 y se despidió de la primera división por un buen tiempo. Transcurrían los años y Colón no lograba el tan ansiado ascenso. Perdió 2 finales, una frente a Unión en el año 1989 y otra frente a Banfield en el 93, final en la que los hinchas sabaleros colmaron el Chateau Carreras con una convocatoria de más de 30.000 personas. En toda su estadía en la B siempre fue principal candidato para conseguir el ascenso, hasta que en el año 1995 se dio por fin. Ya con Néstor Beñatti como nuevo presidente del club, Colón quedó tercero por detrás de Estudiantes de La Plata, el puntero de aquel torneo, y Atlético Rafaela. El sabalero debía jugar el reducido. En los cuartos Colón eliminó a All Boys por ventaja deportiva. En las semis lo esperaban en Mendoza, Godoy Cruz, donde en la ida empataron 0-0, pero en Santa Fe y en un Brigadier Estanislao difícil, haciendo alusión a su apodo el Cementerio de los Elefantes, Colón apabulló a los mendocinos por 5-0 y se clasificó a una nueva final por el ascenso, esta vez frente a San Martín de Tucumán. El 29 de julio de 1995 se concretó el ascenso de Colón a Primera, habiendo ganado la ida en Tucumán con un golazo de Chupete Marini y en la vuelta en Santa Fe liquidó la serie 3-1. 2 años después de volver a la máxima categoría del fútbol argentino, Colón logró su primer subcampeonato. El River de Enzo Francescoli fue el primero prácticamente todo el torneo, salvo algunas fechas en las que Colón y Newell's se compartieron la punta. Los hinchas sabaleros siempre recordarán el torneo Clausura 1997, no solo por el subcampeonato, sino que en este campeonato el equipo de Pancho Ferraro, con un Marcelo Saraley como figura, goleó 5-1 al futuro campeón del torneo en el Cementerio de los Elefantes. Tras ese gran torneo de apertura 1997, Colón se adjudicó la participación en 2 copas internacionales, la Conmebol 1997 y la Libertadores 1998. En la Copa Conmebol comenzó los octavos de final frente a la U de Chile, equipo que tras un global de 3-3 y un Leo Díaz vestido de héroe, eliminó en la tanda de penales. En los cuartos de final lo esperaba Danubio. En los 180 minutos entre ida y vuelta empataron 2-2 y el equipo sabalero se clasificó nuevamente mediante la ejecución en los 12 pasos. Ya en semifinales el equipo de Ferraro no pudo con Lanús y se despidió del torneo internacional, pero aún le quedaba la Libertadores del año próximo.
Debido a la supremacía del Millonario en esa época, el subcampeón del Apertura 1996 y el del Clausura 1997, o sea Independiente y Colón, debieron jugar un desempate por ver quién clasifica a la Libertadores. El 4 de diciembre, en cancha de Lanús, Colón saldría victorioso por 1-0 frente a los de Avellaneda y se clasificaría al cotejo internacional. Colón compartió grupo justamente con River y dos equipos peruanos, Alianza Lima y Sporting Cristal. Terminó tercero en su grupo y se clasificó a los octavos, donde enfrentó a Olimpia de Paraguay y tras un empate 3-3 en el global le ganó 2-1 en los penales. La participación del Sabalero culminaría en los cuartos, ya que nuevamente se enfrentaría al River de Ramón Díaz y quedó 5-2 abajo en el global. De esta forma, Colón hizo su primera Copa Libertadores de muy buena manera, llegando a estar entre los 8 mejores de América. En el Clausura 2003, que César Carignano quedó como segundo máximo anotador con 11 y tras ganarle 1-0 a Vélez, Colón se quedó con la sexta posición y se clasificó por primera vez a la recién nacida Copa Sudamericana. Allí el negro se enfrentaría, valga la redundancia, ante el cuadro velezano por un pase a la segunda ronda. Los dirigidos por el Patón Bausa ganaron 3-1 en Santa Fe y en Liniers golearon 4-1, dejando un global de 7-2 muy desolador para el Fortín. Ya en la segunda ronda le tocaba verse las caras frente a un Boca que venía de ser campeón de América y posteriormente campeón del mundo, con figuras como Bataglia, el Pato Abondancieri, Raúl Caccini, una joven promesa como Carlitos Tevez, etc. En la ida empataron 1-1, pero ya en la vuelta y a pesar de que Colón tenía un gran equipo, Boca se adelantó en el marcador dando un resultado de 2-1. Colón hizo un gran papel en la apertura que ganó el Banfield de James Rodríguez y compañía, el de 2009, quedando como tercero en la tabla y sumando su gran cuarto puesto en el Clausura 2009, se clasificó a la Libertadores 2010 por segunda vez en su historia. El rojinegro debía jugar la primera fase frente a la Católica de Chile. Con un global de 5-5, los argentinos y chilenos fueron a la tanda de penales, en la que saldrían victoriosos los cruzados por 5-3. Rápida eliminación internacional para el Sabalero. En el Apertura 2011, Colón quedó nuevamente en los puestos de arriba y se clasificó a la Sudamericana 2012. El Sabalero comenzó ya en la segunda fase de la Copa Sudamericana frente a Racing, a quien le ganó en un global de 5-2. Pasando en los octavos, debía enfrentarse a Cerro Porteño. Los paraguayos ganaron los dos partidos 2-1 y dejaron afuera al cuadro santafesino con un global de 4-2. 2013 fue un año para el olvido hablando de Colón. Es que el equipo dirigido por Rubén Yagui Forestelo quedó último con 6 puntos debido a una mala dirigencia que no saldó una deuda con el Atlante de México por Juan Carlos Falcón, un exjugador de Colón en los años 2007-2008, lo que ocasionó que la AFA tome cartas en el asunto y le descuente 6 puntos al Sabalero. Pero acá no termina todo, ya que en la fecha 16 del inicial 2013 frente a Atlético Rafaela, acuérdense de este nombre, los jugadores de Colón no se presentaron en protesta de falta de pagos de sus salarios, por lo que le dio por ganado el partido al cuadro rafaelino. Para finales de 2013, Germán Lerche ya se había ido del club y Lalo Vega ganó las elecciones presidenciales asumiendo como el mandamás de Colón. Con él llegaría Diego Cela como director técnico, quien tuvo que hacer magia con los pibes del club e hizo un torneo final 2014 muy bueno, en el que fue primero en casi la mitad del campeonato, pero decayó drásticamente sobre el final y a Colón no le dieron los números para salvarse. Debía jugar un partido de desempate y ¿recuerdan el nombre que les resalté hace un rato? Bueno, ese partido definitivo era nada más ni nada menos que frente a Atlético Rafaela. Posibilidad de ir a un partido de desempate, porque este gol de Alario le está permitiendo a Colón ir a un partido de desempate. No nos alcanza. Hicimos 30 puntos y no nos alcanza. Que se hagan responsables lo que se tienen que hacer responsables de esto. Que se hagan responsables de eso. Diego, 30 puntos hicimos y no lo podemos salvar. Diego, 30 puntos. Diego, se define todo en un último partido. 30 puntos. Que se haga responsable lo que tiene que ser responsable. Bueno, ahí se va Diego Cela, la gente lo adora, la gente. Tras una definición agónica en la última fecha, Colón y Rafaela se miraban las caras en el gigante Arroyito, pero la crema saldría victoriosa y Colón estaba condenado a jugar en la segunda división del fútbol argentino tras casi 20 años en primera.
Empate. Minuto final. ¿Qué pasó ahí? Vamos. Rafaela de primera, Rafaela ganó. Victoria del Atlético de Rafaela con el gol de Petri, señores. Como siempre, es muy complicada la B Nacional, y Colón la padeció, pero sobre el final del torneo y concretando una de las vueltas a primera más rápidas de la historia del fútbol argentino, el Sabalero estaba nuevamente en primera. Gracias a aquel 3-0 frente a Boca Unidos, el equipo dirigido por Mostaza Merlo quedó primero en su zona. Penal, señor. Y Garavano al área. La 3, solito está por adentro Ramírez, Pavón. Ramírez. Tarde de fútbol con Colón, volviendo a primera con el Mago Ramírez que le pega al arco, ¡golazo! ¡Golazo de Colón! ¡Golazo del Mago Ramírez en el arco de Fonavi para colgarlo en un cuadro, para pintarlo una y mil veces! Pasaron los años y Colón volvió a un certamen internacional, la Copa Sudamericana 2018. En la primera fase, Colón eliminó a Zamora de Venezuela con un global de 3-0. En la segunda haría algo histórico en el fútbol argentino, ya que con un golazo de Matías Fritzler, el Sabalero derrotó 1-0 a Sao Paulo en el mítico Morumbí, algo que hasta ese momento ningún equipo argentino había podido lograr. Y si no podría ser mejor, en la cancha de Colón y tras un global de 1-1, Burián se hizo gigante y el Sabalero dejaba atrás a un grande como lo es Sao Paulo. Finalmente, el equipo de un icónico Eduardo Domínguez, por lo que lograría años más tarde, quedó eliminado frente a Junior de Barranquilla en los octavos de final. Se clasificó consecutivamente a otra Copa Sudamericana, pero esta quedaría en la historia del club. Comenzó su camino internacional eliminando en la primera fase a Deportivo Municipal de Perú. En la segunda fase le tocó River Plate de Uruguay. La ida en el Estadio Centenario fue aburridísima, pero lo que se destacó fue toda la gente que llevó Colón a Montevideo. Más de 10.000 personas coparon el Centenario y dejaron impresionados a los uruguayos. Finalmente en el Brigadier, Colón derrotó 3-1 a River y se clasificó a octavos, donde le tocaría verse las caras contra un compatriota, Argentinos Juniors. Frente al Bicho, el global quedó 1-1 y en los penales el Sabalero avanzó con un 4-3. Tocaba disputar los cuartos de final frente a Zulia, que en los papeles parecía un equipo endeble, pero aprovechando la altura y el poco juego de Colón, el cuadro venezolano le ganó en la ida 1-0 al equipo de Lavallén y se ilusionaba con pasar a semis. Pero como era de esperarse, el Sabalero se hizo fuerte en su cancha y le ganó 4-0. Ahora Colón estaba en una instancia internacional que no jugaba desde 1997. La semifinal era contra el poderoso Atlético Mineiro, el favorito de la serie. Pero para sorpresa, otro grande cayó en el cementerio de los elefantes. Colón lo dio vuelta y le ganó 2-1 en la ida al Galo. Había mucha ilusión puesta para la vuelta en el Mineirao, pero no comenzaría de la mejor forma. El argentino Di Santo y Jimmy Chará hicieron el 2-0 a favor de Mineiro. Parecía que el sueño se terminaba, pero a 10 minutos del final, Wilson Morelo generó un penal y el Pulga lo cambió por gol. El Sabalero seguía con vida. Los penales comenzaron de manera catastrófica para el equipo santafesino, ya que esta vez Wilson Morelo falló el primer penal. Los posteriores fueron todos de color verde, hasta que en el cuarto para Mineiro, Burián otra vez se convirtió en héroe y no atajó solo este, sino que el quinto igual, mientras que Luis Miguel había marcado su penal. Así fue que Colón se clasificó a la primera final de su historia. La gran final fue un 9 de noviembre de 2019. En el estadio de la Nueva Olla de Paraguay habían más de 40.000 hinchas de Colón, logrando un hito en el fútbol sudamericano, la máxima movilización a otro país de la historia. Lamentablemente para el Sabalero, los jugadores no estuvieron a la altura y una apabullante Independiente del Valle lo derrotó por 3-1. Colón fue subcampeón internacional, logrando su mejor participación continental. 2 años después, Colón tuvo revancha, esta vez en el torneo local. En la Copa Liga Profesional 2021, el Sabalero quedó como puntero de su grupo con una fecha de antelación.
ya era uno de los candidatos a quedarse con el título. Clasificó a los cuartos de final, donde allí lo esperaba justamente Talleres. Tras un ajustado 1-1 en los 90 minutos y en una muy buena tanda de penales, Colón, nuevamente con Burián como partícipe, se clasificó a la siguiente instancia. En semifinales estaba el Independiente de Julio César Falcioni. Colón se impuso en el marcador y le ganó 2-0 con goles del Pulga Rodríguez de penal y Santiago Pierotti. Ahora sí, el sabalero tenía la tan anhelada revancha de aquella final perdida en 2019, Colón frente a Racing. La gran final se disputó un 4 de junio de 2021 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Colón en casi todo el partido fue el protagonista principal, cosa que no pudo demostrar con goles en el primer tiempo, pero sí en el segundo. Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi y Alexis Castro convirtieron los 3 tantos del sabalero, que se consagró campeón por primera vez en su historia. Señoras y señores, momento histórico inolvidable. Grítelo, Zabalé, Zabalé, grítelo. Colón, campeón del fútbol argentino. Gracias al título que recién les comenté, Colón se clasificó a la siguiente Copa Libertadores. Ya sin Eduardo Domínguez y con Julio César Falcioni en el banco de suplentes, Colón hizo una muy buena fase de grupos compartida con 2 campeones del mundo. Su grupo estaba compuesto por Olimpia, Peñarol y Cerro Porteño. El sabalero terminó quedando primero en su zona y en los octavos se daría una revancha, Talleres. Como ya lo hemos comentado en la historia anterior, en el Kempes empataron 1-1 y en Santa Fe la T sacó garra y ganó por 2-0, eliminando del certamen continental esta vez a Colón. Era de esperarse, campaña mala tras otra mala hicieron sus frutos. Colón descendió a la Primera Nacional el 1 de diciembre de 2023 en un desempate disputado en Rosario frente a Gimnasia de La Plata. El Lobo le ganó 1-0 a Colón con un golazo de Nicolás Colazo y dictaminó el ocaso de Colón a la B. En la tabla histórica de la Primera División, Colón se encuentra en el top 18 con 1906 puntos, mientras que Talleres está 5 puestos más abajo, más concretamente en el top 23, con 1419 puntos. A esto le podemos sumar que Colón disputó la Primera División en 46 oportunidades, mientras que Talleres en 37 contando los torneos nacionales. De la primera a la B tienen la misma cantidad de descensos, 3. Talleres en 1993, 1995 y 2004, mientras que Colón en 1981, 2014 y 2023. Si vamos a los descensos a la C, Colón tiene únicamente uno solo en 1959, mientras que Talleres tiene 3 en 2009, 2012 y 2014. Pero si tenemos en cuenta el tiempo en dicha divisional, es bastante similar. Colón estuvo en la C 4 años, mientras que Talleres 6. Acá es donde suma mucho Talleres. La T salió subcampeón del torneo de Primera División en 3 oportunidades, 1977, 2023 y 2024, y en 2 chances de la Copa Argentina, 2020 y 2022, además de su reciente título en la Supercopa Internacional, que no es internacional, cuenta como Copa Nacional. Por otro lado, Colón únicamente tiene 2 subcampeonatos, el de Clausura 1997 y el Trofeo de Campeones de 2021, que justamente lo disputaban los campeones de dicho año, dándome el paso para recordar el único título en la historia del club, la Copa Liga Profesional 2021. En cantidad de torneos internacionales disputados están en igualdad de condiciones. Colón disputó 8 torneos internacionales en total. La Copa Conmebol 1997, la Copa Sudamericana en 2003, 2012, 2018 y 2019 y por último la Copa Libertadores 1998, 2010 y la de 2022. Mientras que Talleres también llega a las 8 participaciones internacionales. La Copa Conmebol 1999, la Copa Mercosur 2001, la Copa Sudamericana 2021 y las Copas Libertadores 2002, 2019, 2022, 2024 y actualmente está disputando la del 2025. La mejor participación internacional de Colón fue en el 2019, que quedó como subcampeón de la Copa Sudamericana frente a Independiente del Valle, mientras que la T salió campeona de la Copa Conmebol 1999 frente a Sportivo Alagoano. Teniendo en cuenta únicamente la mejor competición continental, la cual es la Copa Libertadores, para ambos su máximo hito fue llegar a los cuartos de final. Colón quedó afuera frente a River en 1998, mientras que Talleres quedó afuera frente a Vélez en 2022.
En este caso, nuevamente el cuadro cordobés saca una amplia ventaja. Primero comencemos con Colón. En el puesto número 5 se ubica Javier Correa al Santos Laguna por 3.5 millones de dólares en el año 2018. Pasamos al cuarto lugar, un emblema de Colón, Germán Conti. También en 2018 se fue por 3.5 millones de dólares al Benfica de Portugal. Puesto número 3 para el jugador sensación de ese torneo 2010, Facundo Bertoglio, vendido por 3.6 millones de dólares al Dinamo de Kiev. Segunda posición para César Carignano al Basilea suizo por 4.7 millones de dólares en 2004. El primero de este ranking es la Joya Farías, por 5 millones al Inter de Miami, que se convirtió en el jugador más caro de la historia del club. Ahora sí, hablemos de Talleres. Puesto número 5 para Piero Hincapié, vendido por 7.5 millones de dólares al Bayer Leverkusen en el año 2021. Puesto número 4, Nahuel Bustos, que en 2021 fue transferido por 7.5 millones de dólares al Girona de España. En el tercer lugar se ubica Diego Baloyes, al Juárez de México por 8.5 millones de dólares en el año 2023. Top número 2 para Rodrigo Villagra, el volante ex Rosario Central se fue por 11 millones de dólares a River en comienzos de 2024. Y por último, la venta más cara de toda la historia de Talleres y de un club cordobés fue el paraguayo Ramón Sosa, por casi 13 millones de dólares al Nottingham Forest. Leonardo Díaz, 8 años dentro del club, siendo un gran arquero partícipe de grandes atajadas en partidos importantes para la institución. Cristian Bernardi, histórico en Colón por todo lo que logró, 2 subcampeonatos y la primera estrella del club en aquel partido de la picada de Cristian Bernardi sobre Chila Gómez. Actualmente sigue en el club, disputó 236 partidos y marcó 25 goles. Pablo Morant, extraordinario marcador central de los 90 y 2000. En Colón jugó 149 partidos y marcó 9 goles, muy buena marca para un defensor. Para la década del 70, Ernesto Cococho Álvarez fue una pieza clave en el equipo con su clase. Estuvo en 2 etapas, entre las que disputó 212 partidos e hizo 44 goles. José Luis Poroto Saldaño, quien años más tarde sería campeón del mundo con Boca, 2 años antes vistió la camiseta de Colón y marcó 24 goles en 48 cotejos. Miguel Ángel Pampa Gambier, el que fue gran responsable de cortar la sequía de años sin poder ascender para Colón con un doblete en el partido definitorio frente a San Martín de Tucumán. Disputó 62 partidos y marcó 30 goles. Cristian Castillo, gran delantero de los 90 y protagonista del subcampeonato de 1997. Luis Miguel Pulga Rodríguez, magia, potrero, calidad y genialidades con la pelota entre sus pies y tomándose siempre el tiempo correcto. El Pulga supo ser campeón con Colón, donde llegó a los 101 partidos y 38 goles. Mismo caso para Rodrigo Aliendro, volante fundamental en aquel campeonato de 2021. Edgardo Chiva Di Meola, el tercer máximo goleador de la historia del club, delantero de la década del 70. Disputó 242 partidos y marcó 70 goles. El segundo máximo goleador del Sabalero, José Cantelli, delantero que estuvo en Colón entre 1948 y 1952. El Conejo jugó 122 partidos y marcó 104 goles, una marca totalmente impresionante. Esteban El Bichi Fuertes, ¿qué queda para contar de este fenómeno? 302 partidos con la rojinegra y 144 tantos para el club de sus amores. ¡Qué goleador! ¡Que florezcan 1000 goleadores como este! Ahora pasamos a Talleres. Luis Galván, el futbolista con más presencias en la historia de Talleres, alcanzando las 534 apariciones en sus 12 años jugando para la T. Se desempeñó como defensor, viviendo la histórica década del 70, con el segundo, tercer y cuarto puesto entre 1976 y 1980. Además fue campeón mundial en Argentina en 1978. Miguel Antonio Romero, el máximo goleador en la historia de la institución, con 163 goles en 242 partidos. Tuvo 2 momentos en el club, de 1955 a 1957, y luego de un breve paso por Huracán, volvió en 1959 hasta 1968. José Daniel Valencia, quien jugó 12 años en Talleres también, un mediocampista ofensivo de gran calidad técnica, apadrinado por César Luis Menotti, y fue campeón del mundo en 1978. En la institución de Córdoba formó parte del gran equipo que marcó la década del 70, además de rechazar una oferta del Real Madrid para seguir jugando allí. Por último, este es el tercer jugador con más presencias en la T, con 344. Daniel Wellington hizo su debut y los primeros 5 años de carrera en Talleres. Fue un futbolista de gran calidad técnica que cumplía su función de mitad de cancha hacia adelante. Incluso Pelé, luego de compartir campo durante un amistoso, lo catalogó como el mejor jugador del mundo.
Pablo el Cholo Iñazú. ¿Te acordás de ese zapatazo fuera del área en Barrio Floresta? Este es el principal protagonista de ese ascenso a primera luego de mucho tiempo para la T. Se mantuvo hasta 2019 en el club, donde supo ser parte del comienzo de la evolución de Talleres. Por último, Guido Herrera ya puede ir siendo considerado como un emblema del club. Curiosamente surgió en las inferiores de Belgrano, pero su amor por la T pudo más. Llegó en 2016, ascendió y actualmente sigue en el club, en el que disputó 304 partidos, mantuvo la valla invicta en 121 oportunidades y lo sacó campeón tras 26 años. A la selección argentina, Talleres le aportó a Luis Galván, Miguel Oviedo y José Valencia en el Mundial de Argentina 78, cotejo en el que fueron campeones del mundo. Y ya en 1982, Héctor Valé fue uno de los nuevos convocados, que dentro de ellos repitieron Luis Galván y José Valencia. Por el lado del sabalero se reduce el número a la mitad, con un total de 3. Ramón Astudillo en el Mundial de Italia 1934 y mucho tiempo más tarde 2 más, Ariel Garcés y Diego Pozzo, convocados por Maradona en Sudáfrica 2010. En cuanto a estadio, como ya mencioné en su historia, Talleres hace de local en el Mario Alberto Kempes, pero su verdadera cancha es la Boutique, un estadio bastante chico en relación al otro que compararemos. El estadio, ubicado en Barrio Jardín, tiene una capacidad para 18.000 personas. Por otro lado, Colón tiene un estadio propio e imponente, como lo es el Brigadier General Estanislao López, con una mejor infraestructura y espacio para 40.000 hinchas, el doble que el de la T. Yendo al lado de la hinchada, primero voy a hablar de la de Colón. En el 93, Colón llevó más de 30.000 hinchas al Chateau Carreras, ubicado en Córdoba, para la final del ascenso de dicho año. En 2014 hubieron 2 grandes éxodos, el de los hinchas sabaleros a Rosario por el desempate frente a Atlético Rafaela. Los hinchas del negro fueron al Gigante Arroyito y agotaron las entradas con más de 20.000 personas. Por otro lado, ya en el ascenso en 2014, 4.000 hinchas sabaleros ingresaron como neutrales al estadio de Douglas High y coparon Pergamino una fecha antes del cierre del torneo. Pasamos ya al año 2018, cuando el sabalero concretó el llamado Morumbinazo y le ganó 1-0 a Sao Paulo en el estadio Morumbí, con más de 5.000 hinchas del negro. El siguiente año, 2019, un año glorioso para Colón, en el que llevó más de 10.000 hinchas al Estadio Centenario de Uruguay y marcó un hecho histórico en el fútbol, con 40.000 hinchas en la Nueva Olla de Paraguay. Para cerrar, en el Trofeo de Campeones 2021 frente a River, la raza jugó con más de 15.000 personas en el Estadio Madre de Ciudades. Otra cosa para agregar es que Colón tiene un trapo muy imponente que se despliega en la platea este. El Matador fue una constante a través de los años, con llevar bastante gente a varios partidos. Primero fue en el año 74, en un partido como visitante frente a River, pero en el cilindro Avellaneda de Racing, que albergó cerca de 20.000 hinchas albiazules. 2 años más tarde, y jugándose el pase a las fases finales, Talleres debía jugar en el Cementerio del Elefante, el Estadio de Colón, y llevó alrededor de casi 10.000 hinchas. En uno de los partidos más importantes que ya mencioné, Talleres llevó 15.000 hinchas a Libertadores de América. Sí, en la ida de la final, que perdería la T frente al cuadro de Bocchini. Pasaron los años con malos momentos de Talleres hasta 2013. Los cordobeses se jugaban el ascenso a la segunda división ante San Jorge y llenaron el Kempes con 62.000 personas, marcando un récord en el fútbol de la tercera división. En 2015 y de nuevo en tercera, ya en la definición del campeonato, Talleres jugaba frente a Unión de Aconquija y llenó el Estadio Mundialista del 78, una cifra similar a la del 2013 contra San Jorge. Los Matadores hicieron grandes papeles en la Copa Argentina, 15.000 personas en el Madre de Ciudad en la final contra Boca 2021, 20.000 a Rosario por la semi frente a Banfield y 25.000 hinchas en Mendoza para expectar la final ante Patronato jugada en 2022. Talleres tiene una de las banderas más grandes del mundo, con una medida de 387 por 47 metros y en la que se expone la frase "Talleres, locura que enamora a mi ciudad". Terminando ya con las hinchadas, Colón actualmente dispone con más de 30.000 socios abonados, mientras que con una diferencia abismal, Talleres ostenta de casi 75.000. Ya para cerrar el video, simple y brevemente voy a mostrarles el historial entre ambos clubes, que como así de parejo están en casi todo lo anteriormente contado, lo están también en el historial. En la historia de los Colón, Talleres se enfrentaron en 27 oportunidades, de las que Colón hizo 29 goles y Talleres 32. Además empataron 4 veces, Colón ganó 9 y Talleres 12. Me cuesta dar un veredicto de quién es realmente el tercer grande del interior. Siento que es una mirada demasiado subjetiva a comparación de otros enfrentamientos. Hay ciertos aspectos en los que Talleres supera ampliamente al equipo sabalero, pero también Colón supera en la T en otros. Me gustaría que dejen en los comentarios sus opiniones y quién creen que es el más grande del interior por detrás de Rosario Central y de Newell's. No se olviden de darle like al video y suscribirse, así este canal va creciendo, que estamos muy cerca de los 13.000 suscriptores.